En este vídeo veremos qué es la vulnerabilidad conocida como cross-site scripting, cuál es su alcance, cuál es su criticidad, así como los distintos tipos y, por supuesto, siempre acompañándonos de una pequeña demo para verlo siempre en un caso práctico. Un cross-site nos permite ejecutar código, cualquier tipo de código de scripting. En este caso nos vamos a centrar en JavaScript y es un ataque que se centra en el usuario. En este caso, el cliente web será nuestra víctima, muy parecido al ataque que ya vimos de inyectar código HTML. Además, se basa este ataque en la confianza que un usuario puede tener frente a una web totalmente legítima. Y como estamos inyectando código en el navegador de la víctima que se va a ejecutar cuando el HTML se interprete por el navegador, pues lo que podemos hacer es modificar o acceder a datos del cliente, o incluso podemos llegar a modificar el comportamiento del propio cliente, ¿no? Podemos robarle la cookie de sesión, podemos forzar que se descargue un archivo, redireccionarlo a una página maliciosa o simplemente hacer peticiones a esta, etcétera. Y ahora os preguntamos a vosotros si consideráis un cross-site como grave. Y la respuesta debería ser que sí, estamos atacando y estamos comprometiendo al cliente, aunque no estemos afectando directamente al servidor o no estemos consiguiendo acceso o modificando el propio servicio o servidor de la web, estamos comprometiendo al usuario. Además, como curiosidad, tenemos una herramienta, esto os lo digo para que lo busquéis vosotros mismos, se llama Beef Framework, con B-E-E-F, que lo que nos permite es hacer un ataque del tipo Mind the Browser. Simplemente introduciendo un cachito de código JavaScript que nos proporciona, seremos capaces de infectar y de algún modo controlar de manera remota el navegador de la víctima. Por lo tanto, debemos considerar este ataque como bastante grave y algo a tener en cuenta. ¿Y qué es lo que causa esta vulnerabilidad? ¿Qué es lo que hace que un cross-site sea explotable? Pues al igual que vimos en el caso del HTML injection, esto es debido a que cuando permitimos que el usuario nos introduzca un valor, tenemos un input del usuario, nosotros no controlamos ese input, no sanitizamos el valor de ese input, por lo tanto estamos permitiendo que nos escriba cualquier cosa, que cualquier carácter quepa en ese valor. Por lo tanto, os hemos puesto el ejemplo del DNI, ¿no? Sabemos que un DNI son 8 números y una letra, pues deberíamos comprobar que realmente la cadena introducida por el usuario, si le estamos pidiendo un DNI, sea de un total de 19 caracteres, 8 números y una letra. También podríamos poner el ejemplo del número de teléfono, que deberían ser solo 9 números, o el caso de, yo que sé, un correo electrónico, que debería tener una arroba, por ejemplo. Sabiendo esto, pasamos a ver ahora los tres tipos distintos que hay de cross-site, que serían los reflejados, los almacenados y los basados en el DOM, que son los que atacan más a la API. Vamos a ver sus diferencias ahora. El caso de un cross-site reflejado es el más simple o el más básico, porque es el que no estamos guardando el código malicioso en el servidor. El cliente se va a infectar cuando replique una petición que ya ha preparado previamente el atacante, y esa petición lo que hará es interactuar con la web legítima e inyectarle el código de manera dinámica y hará que se ejecute en el navegador del cliente. Vamos a ver el ejemplo que se entenderá mejor. Tengo yo, por ejemplo, esta web aquí, donde pongo el usuario, por ejemplo, test y test. Esto no importa las credenciales, simplemente es para ver un ejemplo donde yo estoy introduciendo un parámetro, un valor, y la web pues me lo está reflejando en la pantalla. Y vemos que además se está haciendo por get, porque lo tengo por la URL. Si yo cambio esto, pues cambia también efectivamente en la página. Vale. Con la inyección de HTML vimos un caso muy parecido donde si yo aquí introducía un tag de título, el navegador me lo iba a interpretar y me iba a mostrar un título. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cambiar ese tag por el tag script, que es el que nos permite ejecutar código JavaScript en HTML. Vamos a ponerle un alert para que le salte un pop-up al usuario, para que sea más visual nuestro ataque. Cerramos el tag, script, y pondremos de mensaje, por ejemplo, ups, fallado, hacked, perfecto. Vale, esto no es muy malicioso, no es muy peligroso, pero sí que nos da una pista de si el código se está ejecutando correctamente o no.
Yo le doy al Enter y vemos que nos salta un pop-up, por lo tanto, mi ataque, muy simple, ha tenido éxito, por lo tanto soy capaz de inyectar código JavaScript. A partir de aquí, en vez de hacer esto, yo podría ahora redireccionar a la víctima a cualquier página web, por ejemplo, una web que yo controle por completo, que sea parecida visualmente a la web legítima, y de esta forma conseguiríamos que el cliente accediera a nuestra web con la confianza de que está en la legítima y ya pues hacer lo que quisiéramos con él. En este caso, para ejemplo, vamos a redireccionarlo a la página de Homer. Vamos a cambiar el alert por el document.location y le ponemos la URL. Lo que va a hacer esto es, bueno, mira, antes de cargar, no estoy cargando esto, voy a lanzar el control U. Lo de antes, simplemente para que lo veáis en claro, hemos inyectado aquí directamente después del valor que estábamos poniendo el código JavaScript. Vale, ¿qué va a hacer ahora esto? En vez de printar un alert, lo que va a hacer va a ser cargar el HTML legítimo, va a interpretarlo y cuando el navegador interprete esta línea, va a redirigir directamente al usuario a esa web. Por lo tanto, veremos un pequeño lapso de carga donde primero se empieza a cargar la web de Warsec, pero automáticamente saltamos a la web de Homer. Para verlo más claro, vamos a copiarlo. Voy a abrir una ventana privada. Ups. Control V. Vale, lo mismo. Y veréis ahora que yo lanzo esto, carga un poco de Warsec, pero directamente, como he interpretado esa línea, ya hemos mandado sin casi ni que se entere el usuario a otra web, donde claramente esto es más vistoso y es más distinto, pero la web podría ser más parecida a la legítima y ya controlar al usuario. Y estaríamos atacando ya al usuario y controlando todos sus accesos. Vale. Pasamos ahora con el cross-site stored o almacenado. Con el caso del cross-site storage almacenado ya estamos subiendo mucho la peligrosidad porque ya estamos guardando ese código malicioso en un recurso del servidor, por lo tanto ya no dependeremos de que el cliente acceda a la misma petición que hemos preparado como atacantes, es decir, no va a tener que acceder a nuestro enlace, a nuestra URL para infectarse, sino que simplemente navegando por la web legítima, en el momento que cargue ese código malicioso que nosotros hemos guardado en la web, se va a infectar de manera automática. Vamos a verlo con el ejemplo. Vamos a cerrar esto que no nos hace falta. Nos venimos aquí. En el storage. Estamos como luego. Vale, perfecto. Pues aquí tenemos un portal donde podemos añadir comentarios. Por ejemplo, un ejemplo sin nada malicioso sería Kino, por ejemplo. Vale, y ponemos hola. Ups. Vaya, acabo con la sesión. Volvemos en un segundo súper rápido. Vale. Y cargamos un comentario. ¿Veis? Nombre Kino, mensaje hola. Vale, pues ¿qué podríamos hacer aquí? Pues como hemos visto, podríamos crear un comentario donde en vez de contener un mensaje como hola, por ejemplo, le podríamos poner un script alert 1, por ejemplo. Así que sea más fácil. Cerramos attack. Y con el mismo caso que antes, yo ahora estoy guardando un comentario que veis, se me ha ejecutado el comando, pero si alguien, por ejemplo, vamos a navegar, vamos a Home, ahora soy un nuevo usuario, por ejemplo, me voy al cross-site guardado y veis, sigue guardado, por lo tanto me estaría autoinfectando constantemente cada vez que alguien acceda a esta caja de comentarios, porque ya no estamos dependiendo de que se ejecute la petición que hemos visto antes con el reflejado, sino que ya el código malicioso se encuentra en la propia web legítima. Es decir, hemos infectado la web legítima de tal forma que cuando un usuario accede a ese recurso, ejecute ese código y infectemos su navegador y pues a partir de aquí ya le podemos hacer lo que queramos.
Vamos a limpiar esto para el ejemplo y seguimos con el último tipo de cross-site, que es el de DOM. El cross-site DOM se basa en los dos que acabamos de ver, porque este interfiere en la comunicación entre la aplicación web y el servidor, es decir, entre el HTML que se manda al cliente y cómo se comunica este con el propio servidor de la aplicación web. Nos estaríamos basando en la API DOM, porque estaríamos, ahora veremos, pero estaremos modificando el comportamiento de parámetros legítimos del servidor, donde no estamos esperando un input del usuario, pero que si nosotros modificamos, podemos conseguir inyectar ese código malicioso para que un usuario se infecte. Vamos a verlo. Estamos aquí. Vamos al DOM. Y veis, por ejemplo, tengo un portal donde me permite escoger el idioma que quiero yo por defecto. No tenemos el inglés, pues lo quiero cambiar a español, seleccionamos. ¿Veis? Me vuelve a cargar la página con el parámetro default Spanish, porque yo le he enviado por el método get, porque está en la URL, el parámetro de Spanish, y así el servidor sabe que yo quiero la web en español, o por ejemplo podría ponerle, yo que sé, el francés. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo puedo interceptar esto o simplemente replicar esta petición y cambiarlo por un nombre que no exista, y veis, conseguimos una respuesta totalmente distinta porque no es legítima, no está dentro de los parámetros, pero igualmente se me está reflejando en la respuesta final del servidor, por lo tanto estoy modificando el comportamiento del servidor final. Entonces, al igual que antes, si yo puedo introducir un valor, pues ¿por qué no probar de hacer un alert 1 cerrando el tag? ¿Veis? Por ejemplo, esto de aquí. Lanzamos un alert y se nos carga, se nos ejecuta el JavaScript con el mismo ejemplo que hemos visto, pero ahora estamos modificando parámetros legítimos de la propia web. No estamos modificando un input del usuario, pero sí que si nos ponemos a analizar lo que vimos con Burp, podríamos inyectar código en parámetros que no se espera que el usuario pueda llegar a tener pues edición en esos parámetros. Pues hemos visto el ejemplo con los otros tipos del alert, de la redirección. Vamos con el ejemplo más igual peligroso en este tipo de cross-sites, que sería el de robo de cookies, el de robo de identidades, porque cuando yo robo una sesión, una cookie, pues no me hará falta saberme las credenciales, yo me añado esa cookie a mi navegador y ya podré acceder como un usuario normal. Para hacerlo, en vez de poner este payload, este código que es un alert simplemente, yo quiero extraer el valor de la cookie. Esto lo puedo hacer para que lo veáis. Esto no sería así, pero para que lo veáis. Con el document.cookie me puedo printar el valor de la cookie de ese momento del usuario. Lógicamente esto lo vamos a modificar porque si no el usuario final accedería a este enlace y vería que se le está mostrando la cookie. Esto no nos interesa. Interesa que por detrás se nos mande la cookie a nosotros. ¿Cómo haremos eso? Pues muy sencillo. Tengo aquí la chuletilla. Vamos a crear un tag script como hasta ahora, pero ahora vamos a crear una nueva imagen donde el source, el origen, va a ser un servidor web que no existe, o sea que me voy a abrir yo ahora, pero no va a existir la imagen. Lo importante va a ser que al final, como parámetro, se me va a enviar el valor de la cookie. Simplemente al usuario le voy a decir que coja una imagen de esta IP, que es la mía, y que además en la petición pues le añada el valor de la cookie. Vamos a verlo directamente, igual es un poco confuso, pero vamos a ejecutar el servidor. Voy a copiarme esto, Ctrl+C, y cambiamos este alert por algo que infecte al usuario, pero por detrás sin que se dé cuenta, porque ahora mismo no hemos visto ni ningún alert ni nada, simplemente se ha ejecutado, parece todo normal, no ha habido ningún tipo de alerta, pero por detrás, mira, si inyectamos, si inspeccionamos esto, vemos que correctamente, aquí correctamente se nos ha cargado el código JavaScript, pero como no hay ningún
ninguna función que interactúe con el usuario, no se nos ha mostrado nada, pero por detrás se nos ha hecho la petición al archivo a.html que no existe, pero lo importante es que detrás de este interrogante se nos ha concatenado el valor de la cookie de sesión. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo ahora? Vamos a cerrar esto ya, porque esto ya hemos terminado el PowerPoint. Vamos a cerrarlo. Vamos a copiarnos, por ejemplo, este enlace de aquí, que es la web. Nos cerramos esto. Fuera. No sirve. Nos abrimos esto. Y ahora yo soy un usuario que no tiene acceso, pero que le he enviado ese enlace a un administrador y pues hemos visto que le hemos conseguido robar la cookie. Pues simplemente copiándole la cookie de sesión. Tengo este plugin que me permite editar fácilmente las cookies. Le modifico esto. Lo guardamos. Y había otro parámetro que lo teníamos como low. Vamos a comprobar que sea el mismo. Como low. Guardo. Y debería ser lo mismo. EPC, ¿no? Termina en EPC. EPC, perfecto. Yo ya me he modificado la cookie de sesión. Ahora tengo la misma cookie de sesión que el administrador y simplemente refrescando, bueno, no yendo al login, sino refrescando, soy capaz de acceder como administrador saltándome toda la parte del login, de introducir credenciales, porque con el código malicioso le he robado la cookie y al momento de acceder al servidor le he pasado la cookie del administrador como si yo fuera el administrador, pero me ha dejado entrar, porque es como si yo le entregara una entrada que no es mía, un DNI que no es mío. Me ha interpretado como si fuera el administrador y ya estamos dentro como administrador, simplemente mandándole la URL que hemos visto e infectando a un usuario.